Muy buenas tardes, bienvenidos, bienvenidas a esta segunda entrega de la cuarta temporada, cuarta edición del ciclo de acústicos organizado por Aragón Radio, Comunidad Sonora en Concierto, y que tiene el placer de recibir en esta nueva entrega a O'Carolan. La verdad es que ya me permitiréis si tengo algún lapsus, que estoy un poco hipnotizado por el sonido que hemos tenido oportunidad de escuchar para abrir esta nueva entrega, y tiene pinta de que vamos a disfrutar y mucho durante estos próximos minutos de lo que es uno de los grupos ahora mismo más veteranos, pero sobre todo que ha conseguido experimentar con el sonido a lo largo de 20 años, que es la cifra que están conmemorando en este 2013 y que nos permite poder recibirles en esta tarde pues en una forma óptima, porque entre otras cosas están preparando lo que va a ser yo imagino, una de sus experiencias más esperadas, la grabación el próximo 5 de marzo de un disco en directo que también van a editar en formato DVD y del que por supuesto también hablaremos en esta nueva edición del programa. Y lo primero, daros a todos las buenas tardes, bienvenidos y muchas gracias, lo primero de todo, por estar con nosotros. Y felicidades, ¿no? Que 20 años no se cumplen todos los días. Pues sí, felicidades y felicidades a Susana, que es su cumpleaños hoy. Mira, pues, doble, pues un aplauso para Susana en su cumpleaños. Miguel Ángel, iremos hablando, Miguel Ángel Fraile, por supuesto, cabeza visible de O'Carolan, hoy con gorra. Iremos hablando, por supuesto, de la banda, pero permíteme únicamente conocer cuál ha sido la primera de las composiciones que nos habéis interpretado hoy para abrir el programa, que creo que tiene o guarda relación con la localidad de Monegrillo, ¿no? Sí, esto es un romance y pertenece al último disco, Nota de Paso, que está dedicado a la música aragonesa. Todo este último disco es música aragonesa y venía de por ahí, de Los Monegros, sí. Muy bien, pues luego sabremos más cosas o recordaremos más cosas acerca de los O'Carolan, pero de momento seguimos con este concierto que esperamos sea de su agrado y creemos, a tenor de lo que hemos podido ya disfrutar en estos primeros minutos, que lo va a ser. Un fuerte aplauso para O'Carolan.
O'Carolan, protagonistas de esta nueva edición del ciclo de conciertos. Vamos obviamente a conocer más cosas de ellos y sobre todo, y para empezar, a ver por dónde me coloco para molestar menos, que tampoco quiero... Cuéntanos, ¿qué dos canciones nos acabáis de interpretar? Bueno, pues la primera se llamaba Nota de Paso, igual que el disco, el último que hemos grabado, y venía de Huesca capital, era una marcha fúnebre del siglo XVI, y nosotros habíamos hecho ese arreglo, nos encantó cuando la oímos. Y la segunda se llama La Taberna del Holandés, nosotros la llamamos así porque es nuestro local de ensayo, o la antigua Taberna del Holandés, pero ahí sí que hemos querido mirar y por un lado era una entrada de gaiteros de Torralvilla, en la provincia de Teruel, y por otro lado también había una parte que era composición de Turlujo Carolan, del arpista que robamos el nombre, para que hubiera un paralelismo entre las dos músicas y que realmente son bastante iguales. La aragonesa y la irlandesa depende de cómo se interprete y con qué instrumentos, claro. Sobre eso te quería preguntar, porque claro, explícame cómo hace 20 años a vosotros os fascina la figura del que está considerado el mayor compositor irlandés, Turlough Carolan. ¿Cómo llega a vosotros y cómo sirve de punto de partida este proyecto del que estáis conmemorando el 20º aniversario? Pues como alguna vez había escrito Susana, nuestra violinista, yo creo que Carolan no nació, sino que ya había nacido y nosotros no lo encontramos hecho, porque no teníamos más remedio. Llevamos 20 años como Carolan, pero realmente tocando juntos llevamos bastante más. Y en otras formaciones, unos en unas, otros en otras, pero a todos nos había maravillado la figura de este compositor y jugábamos a interpretar cosas suyas. Y sobre todo nos había gustado pues, la mezcla que hacía entre la música tradicional irlandesa y la música barroca de la época en la que él había vivido. Y eso es lo que nos fascinó y bueno, no hubo más remedio, tuvimos que juntarnos, empezar a tocar cosas suyas y bueno, como ya nos conocíamos bastante y en 20 años también nos hemos conocido bastante más, pues entonces creo que la música fluye entre nosotros sin mirarnos y aquí más que nunca. Qué bueno, desde luego, encontraros en plena forma, ¿no? En esta celebración es la mejor de las noticias para ver que tenemos grupo para muchos años más y nuevas grabaciones, nuevas creaciones. ¿Cómo funcionáis a la hora precisamente de componer, de crear esos nuevos temas? Pues en este último disco fue algo especial, porque realmente sí que tuvimos que coger melodías tradicionales aragonesas y que, bueno, tal vez eran las más cercanas para nosotros y que siempre nos había gustado o queríamos imaginar cómo sonaban con estos instrumentos. Y una vez elegida la melodía, pues bueno, meterlo por la batidora o Carolan, es decir, con todos estos instrumentos, Pilar se ocupa bastante de algunas cosas en cuanto a armonía y Susana y yo en cuanto a voces y bueno, en este último disco también que tuvimos la suerte de tener a nuestro cuarteto de cabecera, el cuarteto con cuerda bueno, pues violonchelo, viola, violín y contrabajo y que ya daba el punto ese barroco que nosotros quisimos siempre dar a nuestras composiciones. Explícame un poco, permitidme que me levante, algunos de los instrumentos, porque claro, no es habitual, ¿no?, que en un grupo podamos encontrar. Descríbeme, por favor, este que tenemos ahora mismo detrás. Normalmente lo llamamos la bicha, pero sí. Eso ya implica ya un cariño especial, ¿no? Sí, 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 es una níquelarpa. Una níquelarpa es el instrumento nacional sueco. Y bueno, a veces la llaman la viola de teclas. Bueno, níquel quiere decir en sueco llave, instrumento. Y bueno, y arpa en sueco también es instrumento, ¿no? De cuerda. ¿Eh? Instrumento de cuerda en general. Instrumento de cuerda. Lo está soplando Susana, que es la que... y bueno, es un instrumento antiquísimo y que a mí me recuerda también a lo que es la zanfona, otro instrumento medieval que lleva una manivela, pues aquí es con arco. Entonces tiene, creo, la tesitura como de una viola o similar, pero va con teclas. Oye, le voy a preguntar a Susana, ¿dónde encontráis estos instrumentos? ¿Es realmente difícil acceder a ellos? Gracias. Pues yo te puedo hablar en concreto de mi níquel. Yo siempre digo que me encontró ella a mí, no a ella yo. La verdad es que yo en un viaje a Francia que estuvimos hace muchos años tocando un medieval, una señora llevaba una. Yo no había visto un chisme igual en mi vida. Entonces la señora nos había visto tocar, me la puso, me la dejó, me dijo, ¿tú tocas el violín? Pues tócala. Y esto fue mayo, yo ese día prometí que me iba a hacer con una
Y en octubre, curiosamente, casualidad hablando con una amiga, resulta que un pianista de Madrid vendía una y me fui a por ella. Quiero decir, por eso siempre digo que yo no la busqué, que fue ella quien me encontró. Qué bonita historia, ¿no? Para reflejar ese acercamiento, ¿no? Entre el instrumento y el músico. Además, ahora estaba dando vueltas a la cabeza, tengo dentro de poco un viaje. ¿Vosotros cómo lo montáis para facturar eso? Si es posible facturar un instrumento de estas características o hay que llevárselo de equipaje de mano. Peleando normalmente, peleando, porque esto, si no lo llevas en la cabina, si no lo llevas como equipaje de mano, normalmente lo chafan. Entonces es terrible. O sea, lo de los músicos con los aeropuertos es terrible. Además hay alguna norma por ahí en Inglaterra y eso que sí que dejan, pero mi experiencia y nuestra experiencia en los aeropuertos es que cosa que facturas, cosa que desaparece. Y entonces con estos instrumentos, pues vaya, cuidadito. Hemos dicho que estáis preparando lo que va a ser la grabación del DVD el próximo mes de marzo en el Teatro de las Esquinas, pero recientemente habéis tenido también otra oportunidad, ¿no? de seguir testando esa gratitud que tiene, ¿no? el público hacia vosotros con un lleno absoluto en la Sala Luis Galve del Auditorio. Recuérdame un poco cómo fue esa velada. Pues maravillosa y además agradecidos que estamos, porque todo este trabajo que hicimos con el cuarteto, con este disco, pues sirvió como trabajo en la Escuela de Música Municipal, en la Escuela Municipal de Música de Zaragoza para la sección de cuerdas, y como trabajo cogieron nuestras melodías y las orquestaron. Entonces, bueno, digamos que hicimos una experiencia parecida en julio, junio del año pasado con un par de temas y esta ya fue la puesta de largo con toda la orquesta de cuerda de la Escuela Municipal y ahí estaban ilusionadísimos y nosotros muchísimo más con ellos haciendo este trabajo y bueno, también nos acompañarán el 5 de marzo. Qué bueno. ¿Alguien de los aquí presentes estuvo en ese concierto? No, me imaginaba que nadie levantaría la mano, por eso nuestra compañera, permíteme por favor, Lola González, compañera de documentación, un fuerte aplauso para ella, por favor, que esta mañana muy sigilosamente me ha comentado que fuiste una de las presentes dentro de ese concierto. Cuéntame, ¿cómo lo pasaste? Pues fue un concierto, la verdad, muy exquisito. Yo la primera vez que lo veía en directo y me pareció algo fantástico, además con la compañía de la Escuela de Música, de todo el conjunto de cuerdas, y me pareció tan exquisita, tan dulce, tan bonito, de verdad que os he descubierto hace poco, pero os voy a seguir todos los pasos, que lo sepáis, vamos. Y la verdad es que estuvo la sala a tope, no se quedaron gente en la calle, lo sé, y los que tuvimos la ocasión de poder disfrutarlo, pues lo hicimos muy enormemente, vamos. Qué bueno, muchísimas gracias, Lola. Que tengáis un fuerte aplauso, claro que sí. Que tengáis a la compañera del Departamento de Documentación, que sea una fan vuestra, dice mucho de la presencia que podáis tener también, tanto en la página web como en el fondo de discoteca de esta casa. Bueno, ¿queremos más música en directo? Bueno, así dicho de esta forma, un poco más enérgico, por favor. ¿Música en directo, sí o no? Sí. Venga, pues, seguimos con el concierto de O Carolan.
Bueno, pues otra de las canciones del repertorio de O'Carolan en este concierto especial. Voy a pedir que te levantes, Miguel Ángel, más que nada si me vuelvo a arrodillar igual, ni con grúa me vuelvo a levantar. Algo importantísimo, lo primero de todo, y disculparme por no haberlo hecho antes, ya hemos conocido a Susana y su cumpleaños, pero preséntame por favor a los músicos que te acompañan. Bueno, pues Julián Anzoátegui está aquí con todos los panderos, bueno, con el pandero, con el bodhran, el tambor irlandés, está con lo que nosotros llamamos cariñosamente el botijo, que es... Sí, yo lo hubiera llamado así, pero me esperaba No, bueno, pues es una vasija y bueno, además hecha por su compañera, o sea, ceramista maravillosa. Pilar Gonzalvo con el arpa irlandesa y con el acordeón, y Chema Carazo aquí a mi espalda con la guitarra. Luego Susana Regui, que está con el violín, y con la bicha. Y Miguel Ángel Fraile. Fuerte aplauso, por favor. Para un grupo cualquiera, incluido por supuesto Carolan, imagino que un evento como el que vais a desarrollar, que implica la grabación de algo que va a quedar para la posteridad, que además de sonido incluye imágenes, ¿cómo estáis preparando un poco todo ese trabajo? En la peluquería. Sí. Pues con muchísimo tiempo, bueno, con muchísimo tiempo, quiero decir, empezamos hace bastante tiempo y bueno, contando con un montón de amigos para que vengan a nuestro cumpleaños, nos ayuden y nos sintamos más arropados. Queremos mostrar pues lo que han sido estos 20 años, tal vez fijándonos más en este último disco, pero como ya hemos dicho antes, bueno, con la orquesta, con el cuarteto con cuerda y con más amigos que vendrán a acompañarnos, y repasando un poquito temas también anteriores de discos anteriores, más bien con la figura esta de Turlujo Carolan. Por supuesto, recordar a los asistentes a este concierto que en cualquier momento, levantando la mano, pueden interactuar con los músicos y preguntar cualquier tipo de duda que tengáis para poder pues eso, satisfacer esa curiosidad, ¿no? Háblame un poco de los colaboradores. ¿Quiénes han confirmado la presencia en ese concierto? Bueno, pues tenemos la suerte de tener a Javier Pasariño, un músico excelente que vendrá de Madrid, aunque él viene de Granada. Tenemos a Suaku Amieva, siempre decimos maestro de maestros gaiteros, porque es un gaitero y gran amigo, un gaitero excelente, desde hace muchísimos años lo conocemos. Y aquí, bueno, tendremos también la ocasión de tener a Jesús Acero, que es el sexto Carolan. Él siempre ha estado con nosotros y hace unos años lo tuvo que dejar. Estará Jesús Acero, estará la banda de gaitas de Boto, de aquí de Aragón, y bueno, los ya nombrados, ¿no? La orquesta de cuerda de la Escuela Municipal de Música y Danza de aquí de Zaragoza y el cuarteto con cuerda. Con Javier Pasariño, ¿de cuándo os viene la colaboración? ¿De cuándo os viene la amistad? Bueno, perdona, y Jesús Pescador, es que Jesús Pescador, un actor. Javier Pasariño, aparte de admirarlo por sus trabajos discográficos y por su tipo de música, pues hace ya unos años que colabora bastante con Vieja Nuey, aquí en Aragón también. Y bueno, yo personalmente, como soy un enfermo de las flautas y las flautas de todo el mundo, pues ya hace años que ya tenemos amistad y bueno, cada vez que ha venido aquí a Zaragoza, pues sí que hemos quedado y hemos estado, pues bueno, creo que somos más o menos igual de enfermos, pues ahí mirando las flautas y cómo se toca esto y cómo se toca aquello. Entonces, maravilloso. Bueno, pues vamos a ver si dices la verdad o no. Javier Pasariño, muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Le damos un aplauso, por favor. Sí. Javier, ¿es verdad todo lo que ha contado Miguel Ángel o no? Pues la verdad que sí, lo ha hecho mejor de lo que yo lo iba a hacer, pero sí, efectivamente, nos presentó ya hace unos años cuando yo subí a Zaragoza a colaborar con Vieja Nuey. Luis Mibajén me dijo, oye, tienes que conocer a Miguel Ángel, que es un enfermo como tú de las flautas. Y efectivamente, fuimos a su casa, me enseñó todos los instrumentos que tenía, yo le enseñé los que llevaba también en ese momento y enseguida hubo una conexión absolutamente pues muy interesada de los dos por parte de los mismos instrumentos y las mismas cosas. Oye, ¿recuerdas la primera vez que escuchaste un tema, una canción de los O'Carolan? Pues mira, fue a raíz de ese contacto. Yo conocía al grupo de nombre, no lo había escuchado. Y él me dejó unos discos y me gustaron mucho. Alguien ha dicho ahí antes
que hay una exquisitez, y es verdad que hay una exquisitez interpretativa, como ya lo estáis oyendo ahí, y realmente me ha gustado mucho su trabajo, este último trabajo además centrado en melodías aragonesas, que es curioso cómo se transforman con esos instrumentos realmente. Es decir, cómo el hecho de usar una níquel-arpa, el arpa céltica, etcétera, tiñe todo de ese aire, pero sin embargo las melodías que hay abajo son efectivamente de los monegros y de la región de Aragón, claro. Vamos a recordar para los pocos que no lo sepan que Javier es uno de los grandes abanderados de la ahora denominada escena de world music. Siempre que se ha dicho las músicas del mundo, pero ahora siempre existe esa tendencia, ¿no?, de buscar el término anglosajón, y que ha sido uno de los grandes pioneros ya desde la década de los 70 con un montón de colaboraciones, fundador de Radio Tarifa y desde luego una lista larga de colaboraciones con los músicos más prestigiosos de este país. Pero no te vamos a preguntar por eso, sino exactamente si nos puedes avanzar, si te ha dado Miguel Ángel permiso, cuál va a ser la colaboración, tu aportación a ese concierto del próximo 5 de marzo. Bueno, pues sí, es decir, vamos a tocar unos temas juntos y precisamente le comentaba pues hace poco que probando, porque tengo aquí, en fin, los temas, todo, estaba probando diferentes flautas, pero la verdad que él ya toca también todo este tipo de familias instrumentales, como yo también toco lengüetas y toco saxos. Voy a llevar un saxo soprano curvo que me ha gustado mucho tocándolo con los playbacks, cómo funcionaba, y yo creo que va a quedar muy bonito, porque va a ser el complemento. Lo que se trata es de sumarse y, como él dice, de arropar y ayudar a que todo este evento y este cumpleaños sea todo un éxito. ¿Le quieres dar alguna última recomendación? O imagino que hablaréis antes del concierto todavía con Javier. Sí, que te mando esta tarde las partituras. Javier, muchísimas gracias. Yo he recibido la partitura manuscrita del compás 13, sí. Javier, muchísimas gracias por haber tenido tiempo de poder entrar brevemente en este programa especial, en este concierto de los O'Carolan, y te vemos ya para el 5 de marzo en el Teatro de las Esquinas. Pues sí, a ver si nos divertimos todos y, bueno, enviar un saludo a todos los mañicos y zaragozanos. Muchísimas gracias, un fuerte abrazo y un fuerte aplauso. Venga, un fuerte abrazo para vosotros. Desde el auditorio José Luis Borao de la Corporación Aragonesa de Radio y Televisión. Sí, hay una pregunta. Espérate, Ignacio. Ignacio, protagonista de la primera de las entregas del ciclo de acústicos con el certamen de composición de música tradicional aragonesa, Gaiteros de Aragón. Adelante. La pregunta es la siguiente, acabo, estoy oyendo, y es cierto que el día 5 va a haber una fiesta y va a haber una grabación, pero luego, ¿cómo se puede adquirir? ¿Cómo se puede conseguir? Ese es el asunto. ¿Me lo podéis decir? Importante pregunta. Permíteme, Ignacio, que me desplace brevemente hasta el espacio de Miguel Ángel. ¿Cómo se puede conseguir el DVD? El DVD se grabará el 5 de marzo, entonces saldrá en mes y medio, algo así aproximadamente. Y lo que sí que estamos haciendo ahora, que está tan de moda, eso del crowdfunding. Mecenazgo, es una palabra bonita castellana, ¿verdad? Sí, nosotros siempre lo habíamos hablado, productores ejecutivos, las que las ponen, vamos. Entonces, Que no es la primera experiencia que tenéis, creo, de crowdfunding, ¿no? ni mucho menos, o sea, ya el primer disco que grabamos fue así. Entonces nosotros damos unos tickets y la gente lo compra, lo compráis. La gente lo compra y así nos ayuda a bueno, semejante embarcada que nos hemos metido, y luego cuando sale, pues se les manda cómodamente a su casa. Más fácil, imposible. ¿Esto a través de vuestra página web, en el propio concierto? Sí, en el propio concierto se podrá adquirir el ticket, ese desde luego, y bueno, sí. Directamente. Muy bien. Con esa rotundidad. Claro que sí. Bueno, pues continuamos con más interpretaciones. Avánzanos, ¿cuál va a ser la siguiente pieza? Vamos con una rosariera de la Cañada de... No. No, sí. La rosariera, vale, sí, esa ya la hemos tocado. Sí. Claro. Vamos con una despedida, Pero no es todavía la despedida del concierto. No. Es una despedida que viene de la Codoñera, de la provincia de Teruel, y que nosotros cuando la escuchamos nos maravillamos de la belleza que tiene y de es tristeza, vamos, es una tristeza que estremece esta despedida. Bueno, pues con ella seguimos, con O'Carolan. Fuerte el aplauso.
bueno, las dos vertientes, podríamos decir, acabamos de comprobar, ¿no? De O'Carolan, una primera interpretación más pausada, hipnótica, y la segunda ya con un medio tiempo más intenso. Te quería preguntar, ¿cómo han transcurrido estos 20 años para el grupo? Pues con muchísimas cosas, muchísimas cosas. Nosotros que ya nos conocíamos y que, pues bueno, imagínate, muchísimos viajes, y siempre decimos, el balance ha sido más que positivo. O sea, pues por supuesto que a veces lo hemos pasado mal, pero el 99% del tiempo que hemos pasado juntos y en los viajes nos lo pasamos genial. Entonces, mucho trabajo también. A veces los partos de cada uno de los discos y de las composiciones son penosos, es muchísimo trabajo, pero yo lo veo absolutamente positivo. O sea, tanto los momentos de ensayos, los ensayos han sido una fiesta, los viajes, las organizaciones de los viajes no tanto, pero lo que son los viajes, además nosotros que tenemos la sana costumbre de comer y cenar bien, entonces los viajes son de otra manera. Yo creo que luego también se notará, ¿no? En el concierto, si previamente ha habido una buena ingesta, antes o después. ¿Podéis antes, con nervios previos de concierto, igual cenar tranquilamente o no? Depende. Yo soplando, porque claro, aquí todo el mundo es percusión o son cuerdas, pero yo soplando lo tengo más crudo, pero a veces hago un esfuerzo. Muy bien, te voy a preguntar, ya sabes que en la radio somos muy de preguntar, ¿qué ha sido lo peor y lo mejor que le ha pasado a O'Carolan o qué has vivido tú con O'Carolan a lo largo de estos 20 años? Y vamos a empezar por la parte negativa, por lo peor. Si es que existe algo que puedas destacar así como peor. ¿Han soplado algo por allí? Ah, que es muy difícil. Vale. Pero bueno, no, hombre, lo peor es personalmente también gente que se nos ha ido y que ya no está entre nosotros porque en 20 años esas cosas caen. Eso por un lado. Y lo peor también es lo que estamos viviendo actualmente. Es un cero a la izquierda absolutamente toda la música, la escuela de música, cualquier cosa es un cero a la izquierda. Entonces, actualmente estar con esto y llevándolo adelante es un esfuerzo titánico, pero por nuestra parte divertido porque lo tenemos que hacer. Esa sería la parte positiva, eso último que has nombrado. Sí, claro, o sea, es que lo mismo hemos estado creando en los buenos tiempos y en los malos tiempos. Entonces, creo que un grupo como nosotros, que nunca va a congregar a 150.000 personas, pero tenemos nuestro tú a tú, como el de ahora mismo aquí, que nos encanta, y entonces en los momentos de más actuaciones y en los momentos de menos y en cualquier momento lo que siempre hemos tenido es cómo sonaría esto, vamos a hacer esto, qué es lo siguiente que vamos a hacer, de no pararnos nunca. Muy bien, pues nos alegra desde luego que estéis con esta energía. Os dejo que preparéis lo que va a ser la última de las interpretaciones dentro de este concierto. Y a mí me gustaría que precisamente pues, preguntarais, ¿no? Algo a los O'Carolan, por favor. Claro que sí. Buenas tardes. Buenas tardes, gracias por el concierto, para empezar. Entonces, bueno, imagino que por la tierra original de la música que interpretéis por Irlanda habréis ido más de una vez. Entonces, ¿cómo se lo toman que haya gente de otras partes que se dediquen a hacer su música? Muchas gracias. Interesante la pregunta. Se la trasladamos a Miguel Ángel. Pues justamente a Irlanda no hemos estado. O sea, hemos estado particularmente nosotros, pero como grupo no. Lo que sí que tuvimos ocasiones de hacer una gira por Escocia. En Escocia, y entonces siempre lo decimos así, decimos, vamos ahí con el complejo del jotero japonés, el que llega ahí para interpretar las cosas que ellos están más acostumbrados. Y la acogida fue maravillosa, o sea, la gente se quedó absolutamente prendada y no descartamos ni mucho menos que volver pronto para allá. Y lo de Irlanda es una asignatura pendiente, claro, en fin, es que lo tenemos que hacer. Hombre, como viaje de esos 20 años de grupo, yo creo que estaría muy bien, ¿no? Estos son los 25, las bodas de plata. Casi, no, hombre, espérate, hombre, con los 20 ya, no hace falta esperar más. ¿Alguna otra pregunta para los O'Carolan? Bueno, pues permitirme, antes de entrar en la recta final de este concierto especialísimo de los O'Carolan, que pues saludemos, además de a vosotros que estáis ahora mismo aquí en el auditorio José Luis Porau de la Corporación Aragonesa de Radio y Televisión,
a los que nos están viendo, como por ejemplo Javier Pasiariño, que nos estaba viendo a través de nuestro segundo canal, aragonradios.com, emisión en streaming, online, para poder ver en imágenes y en audio, en sonido, lo que ha sido este concierto. Y también recordaros que es un programa que se emite esta misma noche en Comunidad Sonora y que posteriormente podéis encontrar en el apartado de podcast de aragonradio2.com. Muchísimas gracias por haber estado aquí con todos nosotros. Gracias especialmente a los compañeros del equipo técnico, Miguel Ángel Romera, Nacho Ciércoles, y especialmente la colaboración y apoyo de Quique Cruz. Fuerte aplauso para la parte técnica, por favor. Impresionante cómo ha sonado el concierto de hoy. Muchísimas gracias, de verdad. Y también, por supuesto, a Vicente Pallares como coordinador de producción de todo este ciclo de conciertos. Deseamos que lo hayáis pasado muy bien. Os recordamos que la próxima cita será el próximo mes de marzo, el 21, además también, la semana de antes de Semana Santa con el grupo Boyer. Así que estáis completamente invitados para poder repetir. Y lo dicho, un gran placer y hasta la próxima. Nos marchamos con O Carolan. ¡Fuerte el aplauso!